Buenos días. En esta oportunidad les presento la temática relacionada con la ponencia, proceso de construcción de la identidad del docente universitario en el escenario virtual. Quien me acompaña en la coautoría es la profesora Irma Sanabria y quien les habla, Ivonne Olivares. Para adentrarnos a la temática, les presento una imagen relativa al pensamiento de Gadamer. De lo que se trata es de que el hombre acceda a él mismo a su morada. Esa morada de la que habla Gadamer no es nada más y nada menos que lo que nosotros somos a nuestro interior, de lo que perfilamos en una proyección futura. Por eso la imagen hace la tendencia de que el hombre construye su propio camino. En este caso, el docente construye su identidad y lo construye en función de lo que ha sido, de lo que es y de lo que aspira a ser. En este sentido, la propuesta de esta investigación en un orden introductorio está centrada en elementos teóricos que dan soporte a esos constructos. Entre ellos, Toledo establece que hay una construcción identitaria que tiene el docente y eso implica una trayectoria que tiene tiempos, que se regula en un crono y que sobre todo va generando experiencia. Esa experiencia va enlazada, como diría Berger y Lukács, en una dialéctica entre individuo y sociedad. El docente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje comparte roles, el rol del docente y tenemos el activismo del estudiante. En esa oportunidad de ese proceso, él se identifica como tal, se diferencia a la vez del otro, pero gracias a su otro puede generar un proceso dialéctico para su construcción identitaria. Sánchez, por su parte, habla acerca de que la virtualidad es una dimensión de la identidad, es decir, nosotros somos docentes en cualquier escenario, solo que la virtualidad como medio permite que esa proyección que nosotros tenemos y ese apropiamiento de lo que es la figura docente se establece en este medio de manera diferente porque tiene sus propias características. Así Ortega establece que hay acciones del docente en la virtualidad. Estas acciones, funciones o roles son típicos de la docencia, solo que en este medio tienen sus salvedades. El contexto de la investigación se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, específicamente en el Departamento de Ciencias Sociales, donde encontramos docentes de formación que a través de sus aportes nos permitirán identificar ese proceso de construcción identitaria. En conversaciones informales con ellos, en una fase exploratoria, se determina que hay falta de reflexión del docente sobre su propio proceso de construcción identitaria. La dinámica académica nos arropa en el día a día a tal punto de que olvidamos pensar o repensar lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que queremos hacer. Punto clave para generar en ese proceso de metacognición cambios en la práctica y hacer buenas prácticas docentes que conlleven a superar una debilidad en el proceso de la tutoría virtual. Esto establece una serie de supuestos, ausencia de metacognición sobre el ser a ser docente y los elementos influyentes en la construcción identitaria, debido a prácticas que algunas veces es inconsciente de las funciones propias del proceso tutorial. Estos dos supuestos traen como repercusiones que hay una falta de comunicación y acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, carencia en las dimensiones del proceso tutorial y debilidades en las funciones tutoriales. Los objetivos de la investigación apuntan a un elemento general que es analizar el proceso de la construcción de la identidad del docente adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el escenario virtual y centra dos objetivos específicos. El primero de ellos, diagnosticar el proceso de construcción de la identidad del docente y el segundo, caracterizar el escenario virtual del tutor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales. Cabe acotar que el término docente, tutor, facilitador se pueden asumir como sinónimos en este proceso de investigación. En el ámbito metodológico, la investigación tiene una naturaleza enfatizada o emplazada en las ciencias de la educación, en específico en las ciencias sociales, por su condición humanista. La investigación es cualitativa e interpretativa desde una perspectiva de la hermenéutica gagneriana. Entre las técnicas e instrumentos de la investigación que se utilizan para recabar información tenemos la observación y la entrevista y los instrumentos respectivamente hablando tenemos el guión de entrevista y el guión de campo o de registro de observación.
Los informantes clave son docentes del Departamento de Ciencias Sociales, de los diferentes núcleos de conocimiento. Estos informantes claves fueron seleccionados bajo ciertos criterios. Entre ellos son docentes de formación, es decir, tienen pregrado en educación. Son docentes de planta de la universidad. Además de eso, tienen formación formación y experiencia en el área de la virtualidad y están llamados al desarrollo académico en la virtualidad. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados, se aborda el método para analizar la información, que es el análisis del discurso, apoyado en la herramienta de la Trustee versión 7.5 para llevar a emplazar la información y el manejo de los datos hacia un proceso de codificación y luego de categorización, que permita cruzar los resultados obtenidos con la base teórica establecida y construir conclusiones y resultados pertinentes a los objetivos de la investigación, haciendo pues la salvedad también de que hay categorías emergentes que van a soportar a esos mismos hallazgos y llegar a conclusiones que nos van a permitir establecer las aspiraciones de la investigación y la concreción de los objetivos planteados. Así, la presentación y análisis de los resultados trae como esbozo fundamental dos unidades de análisis fundamentales, que como verán se centran en los dos objetivos específicos y que aunados conllevan al logro del objetivo general. La primera unidad de análisis es el proceso de construcción de la identidad del docente. Se establece, o los informantes claves con sus aportes permiten establecer que el docente es persona y el docente se mueve en los ambientes virtuales como persona, que está influenciada de los otros significativos, es decir, que su construcción identitaria ha sido con base en los aportes e integración y participación de sus agentes. En este caso, hablamos de los padres, de los maestros como otro significativo, incluso de los mismos colegas o el par académico, como también es llamado. El proceso de formación docente es fundamental en este proceso de construcción, porque la formación es lo que permite o acerca al docente al elemento conceptual desde la apropiación identitaria. En la otra unidad de análisis está referida a las características del escenario virtual. En este escenario, que ese es el manejo propio del medio virtual, el informante clave se acerca a la docencia universitaria y se acerca también a la virtualidad. O sea que la docencia universitaria se convierte en una oportunidad para acercarse a la virtualidad, porque se convierte en una competencia para el docente universitario en la actualidad. Además, las competencias y funciones del tutor en la virtualidad se asemejan, por supuesto, a la práctica docente que se hace en la presencialidad, solo que se tienen salvedades de acuerdo a las características del medio. La concepción del estudiante en la virtualidad depende de la misma experiencia del docente. Cuando se es estudiante en la virtualidad, el rol del docente es más fluido, simplemente por la experiencia previa que se tiene. El intercambio de roles permite una práctica más consolidada, permite concebir al estudiante de una manera diferente porque ya se ha vivido. Por eso esas experiencias positivas y significativas en la práctica tutorial van desde el ser estudiante en la virtualidad a ser docente en la virtualidad. Obviamente, hay una serie de problemáticas que se suscitan en la virtualidad. Son abordadas desde el punto de vista institucional, incluso desde la cotidianidad de la vida nacional, de todas las problemáticas que arropan el contexto donde se mueve. Sin duda alguna, estas dos unidades de análisis, el proceso de construcción de la identidad y las características de ese escenario virtual, conllevan a establecer entre las conclusiones que el proceso de construcción de la identidad del docente es inacabado. Es decir, todos los días se construye identidad en la medida en que reflexionamos sobre nuestra práctica docente. No es un punto de aparte o concluido, sino por el contrario, es un proceso que conlleva a la revelación, a develar la práctica docente para poder determinar lo que queremos ser en el futuro. Nos vemos en un pasado, nos concebimos en un presente y nos proyectamos hacia un futuro. Entonces el llamado a través de esta ponencia es a construir identidad, a hacer una proyección identitaria, reflexionando en lo que hacemos.
Ahora bien, si hablamos de conclusiones desde las características del escenario virtual, todo el elemento virtual está supeditado al desarrollo de la identidad. Es decir, todas las vivencias que podemos tener en este medio nos hacen docentes y nos hacen docentes con práctica en la virtualidad. Les dejo entonces de reflexión a modo de cierre de la ponencia este pensamiento muy interesante de uno de los mejores libros del mundo. Proverbios 19:18b dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque sólo así podemos comprender que en el escenario virtual se comparten troces entre identidades, la mía, la tuya y la nuestra. En la medida en que respetemos, valoremos el rol del otro en nuestra formación, que consideremos la influencia de su rol significativo en nuestras vidas, tendremos la capacidad para poder ser mejor y hacer de ese camino por construir una aventura diaria. Hacer de la cotidianidad espacios para el mejor devenir de la práctica y de la buena práctica docente.